Las obras de Dios, el Hijo. Para conocer las obras de Dios el Hijo, nos basaremos en algunos de los títulos con los que en las Escrituras han identificado su obra. Recordando que cada atributo, cada nombre, cada acción incluye al Padre y al Espíritu Santo, la misma sustancia, el único Dios vivo y verdadero. Sin embargo, el Hijo es la persona de la Trinidad visible. Veremos a Dios el Hijo en su labor como el Mesías, el Hijo del Hombre, el Redentor, el Salvador, el Rey, el Profeta, el Cordero de Dios, el Sumo Sacerdote, el Mediador, el Intercesor, la Piedra Angular, entre otros. Conozcamos al Hijo del Hombre. La visión más clara en el Antiguo Testamento sobre el Hijo del Hombre es la del profeta Daniel, escrita en su propio libro en el capítulo 7, versículo 13, donde dice: Mientras continuó mi visión esa noche, vi a alguien parecido a un hijo de hombre descender con las nubes del cielo. Se acercó al anciano y lo llevaron ante su presencia. La visión era del cielo, y al ver a alguien con semejanza de hombre, debió haber sido tan impactante. Pero eso es lo maravilloso. Dios hecho hombre, y al resucitar, vuelve al cielo con el cuerpo de hombre, pero glorificado, es decir, sin las limitaciones del cuerpo humano. Ya no crece, no enferma, sin dolor y no muere. Teológicamente, el título de El Hijo del Hombre se refiere a la naturaleza humana del Hijo de Dios. ¿Y cómo sucedió este hecho? Dios anunció a través del profeta Isaías que de una virgen nacería al que llamarían Emmanuel, nombre hebreo que significa Dios con nosotros. Profecía cumplida en Jesucristo, cuyo nacimiento se interpreta como la presencia de Dios encarnada en la tierra. Y la virgen de quien se habla es María, quien le dio la naturaleza humana al Hijo de Dios. Lo vemos en el libro de Isaías, capítulo 7, versículo 14. Muy bien, el Señor mismo les dará la señal. Miren, la Virgen concebirá a un niño, dará a luz a un hijo y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios está con nosotros. También confirmamos que Dios el Hijo se hace hombre en el libro del profeta Miqueas, en el capítulo 5, versículos del 2 al 4, en donde dice: Pero tú, oh Belén Efrata, eres solo una pequeña aldea entre todo el pueblo de Judá. No obstante, en mi nombre saldrá de ti un gobernante para Israel, cuyos orígenes vienen desde la eternidad. El pueblo de Israel será entregado a sus enemigos hasta que dé a luz la mujer que está de parto. Entonces, por fin, sus compatriotas volverán del destierro a su propia tierra. Y él se levantará para dirigir a su rebaño con la fuerza del Señor y con la majestad del nombre del Señor, su Dios. Entonces su pueblo vivirá allí tranquilo, porque Él es exaltado con honores en todas partes. 800 años antes del nacimiento de Jesús el Señor, el profeta Miqueas anunció que el Hijo de Dios nacería en Belén de Judá. Y cuando el profeta dice que sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad, está hablando de un atributo exclusivo de Dios, que es eterno. Y se está refiriendo al Hijo, al que nacería de mujer. Es importante ver con claridad lo que las Escrituras nos dicen sobre Dios y la Madre de Jesús, la Virgen María. Hasta aquí hemos visto que Dios se manifiesta desde la eternidad hasta la eternidad en tres personas distintas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, un solo Dios, sin principio, sin fin. No nació ni morirá. Dios no fue engendrado ni creado, no tiene progenitores. Él es desde el principio,
no hay nada antes de Él. Pero aquí es en donde veremos al Hijo de Dios entrar en la historia de la humanidad. Y ahora conoceremos al Hijo del Hombre. Dios elige a María para que el Hijo de Dios tomara la naturaleza humana a través de ella. La Virgen María tuvo padres terrenales, ambos. Su genealogía ascendente la encontramos en el Evangelio de Lucas, capítulo 3. Ella, como todo ser humano, tiene un principio y tuvo un final. Es decir, como ser humano tuvo que nacer de mujer y tuvo que morir. Esto no es una ofensa, es la realidad de todo ser humano. María tuvo el gran privilegio, el honor de ser elegida para llevar en su vientre al Hijo de Dios. Esto no le hace la madre de Dios, en el sentido de que ella es mayor que Dios. Es la madre del Hijo de Dios en carne y sangre, y esto le ha hecho tener un gran reconocimiento entre los hombres, y lo leeremos juntos en Lucas, capítulo 1, versículos 41 y 42. Al escuchar el saludo de María, el bebé de Elizabeth saltó en su vientre, y Elizabeth se llenó del Espíritu Santo. Elizabeth dio un grito de alegría y le exclamó a María: Dios te ha bendecido más que a todas las mujeres, y tu hijo es bendito. Esta fue la expresión de su prima Isabel, porque supo que sería la madre de su Señor. Y es una expresión tan natural, tan llena de entendimiento y justicia, pues ¿qué expresión puede encajar más a la perfección para la mujer que daría a luz al Hijo de Dios? Y enseguida María expresó con sensatez y también con todo el entendimiento de alguien digno de tal elección en el versículo 48 del mismo capítulo 1 de Lucas. Pues se fijó en su humilde sierva, y de ahora en adelante todas las generaciones me llamarán bendita. Y en la versión Reina Valera 1960 dice así: Pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones. Esa es la expresión más respetuosa y de honor con la que todas las generaciones a partir de ella hacemos bien en decir y recordarla, como bendita entre todas las mujeres y bienaventurada, es decir, cuán feliz. Esto fue lo que salió de su propia boca, y no creo que haya nacido de ella misma. Seguramente fue inspirada por el Espíritu de Dios, pues también expresó lo siguiente desde el versículo 46 hasta el 49. María respondió: Oh, cuánto alaba mi alma al Señor. Cuánto mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador, pues se fijó en su humilde sierva. Y de ahora en adelante todas las generaciones me llamarán bendita, pues el Poderoso es santo. Se refirió a Dios como su Salvador y dijo de sí misma que era una humilde esclava. Esto no es denigrante, es humildad. Y no quiere decir que era una esclava literalmente, sino que ella era temerosa de Dios, le amaba y buscaba guardar sus mandamientos como una esclava. Esta humildad con la que se expresó nos deja ver la posición que ella reconoce respecto de Dios, el Eterno, y su condición como ser humano. En ningún otro lado de la Biblia veremos más detalles sobre María que aquí, pero es suficiente para darle el lugar que Dios le ha dado, bendita entre las mujeres y bienaventurada, y merece respeto y honra a la madre del Hijo del Hombre. Ahora, ¿por qué era necesario que Dios se hiciera hombre? Veamos algunas razones en la Biblia. Vayamos a la carta a los Hebreos, capítulo 2, versículo 14. Debido a que los hijos de Dios son seres humanos, hechos de carne y sangre, el Hijo también se hizo de carne y sangre. Pues solo como ser humano podía morir, y solo mediante la muerte podía quebrantar el poder del diablo, quien tenía el poder sobre la muerte. Era necesario que Dios se hiciera de carne y sangre, es decir,
un ser humano como nosotros, para morir cumpliendo la ley de Dios y derrotar a la muerte, es decir, resucitar de entre los muertos por su justicia al cumplir la demanda de Dios que ni un ser humano había podido lograr y nunca lo hará. Todos los seres humanos debemos cumplir la ley de Dios en su totalidad para poder entrar al reino de Dios. Es imposible por nuestra naturaleza humana inclinada al pecado, pero era el turno del Hijo de Dios. Eligió a la Virgen María para que le diera la naturaleza de hombre y someterse a la ley de Dios para cumplirla y vencer a la muerte que por el pecado entró en el mundo por un solo hombre, Adán. Pero ahora un solo hombre trajo la vida eterna para la humanidad. El Hijo del Hombre, Jesucristo, nacido de mujer y nacido bajo la ley para estar en la misma condición como nosotros, con el reto de cumplir la ley a la perfección para poder redimirnos, es decir, para pagar el precio por nuestra libertad, para poder vivir eternamente. Vamos a leer la carta a los Gálatas, capítulo 4, versículo 4. Sin embargo, cuando se cumplió el tiempo establecido, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer y sujeto a la ley. También se hizo hombre para ser en todo parecido a nosotros y ser parte de nuestra condición humana para entendernos, socorrernos y tener misericordia de nosotros en nuestras tentaciones y debilidades. Esto lo encontramos en la carta a los Hebreos, capítulo 2, versículo 17. Por lo tanto, era necesario que en todo sentido Él se hiciera semejante a nosotros, sus hermanos, para que fuera nuestro sumo sacerdote fiel y misericordioso delante de Dios. Entonces, podría ofrecer un sacrificio que quitaría los pecados del pueblo. Debido a que Él mismo ha pasado por sufrimientos y pruebas, puede ayudarnos cuando pasamos por pruebas. Dios tuvo a bien el morar entre nosotros siendo Dios. Su presencia está entre nosotros siempre, en todos lados y al mismo tiempo. Sin embargo, vio necesario encarnarse y vivir como uno de nosotros en medio de nosotros para traer el mensaje de salvación por Él mismo, para que creyéramos en el que envió al Hijo y en el Hijo ver y conocer a Dios mismo. Esto lo podemos encontrar en el Evangelio de Mateo, capítulo 1, versículo 23. ¡Miren! La Virgen concebirá un niño. Dará a luz un hijo y lo llamarán Emmanuel. ¿Qué significa? Dios está con nosotros. El plan de Dios era enviar a su Hijo para que su pueblo y el mundo le escuchen. Vamos a leer el Evangelio de Lucas, capítulo 20, versículos del 9 al 13. Jesús se dirigió nuevamente a la gente y les contó la siguiente historia. Un hombre plantó un viñedo, lo alquiló a unos agricultores arrendatarios y se mudó a vivir a otro país por varios años. Llegado el tiempo de la cosecha de la uva, envió a uno de sus siervos para recoger su parte de la cosecha. Pero los agricultores atacaron al siervo, le dieron una paliza y lo mandaron de regreso con las manos vacías. Así que el dueño envió a otro siervo, pero a este también lo insultaron, le dieron una paliza y lo despacharon con las manos vacías. Entonces envió a un tercer hombre, a quien lastimaron y echaron a patadas. ¿Qué haré?, se preguntó el dueño. Ya sé, enviaré a mi querido hijo. Sin duda a él lo respetarán. El Hijo de Dios ahora es el Hijo del Hombre, para que veamos a Dios en él. Leamos el Evangelio de Juan, capítulo 12, versículos del 44 al 46. Jesús le gritó a la multitud: Si confían en mí, no confían solo en mí, sino también en Dios, quien me envió.
Pues cuando me ven a mí, están viendo al que me envió. Yo he venido como una luz para brillar en este mundo de oscuridad, a fin de que todos los que pongan su confianza en mí no queden más en la oscuridad. En resumen, Dios el Hijo se humilló a sí mismo haciéndose poco menor que los ángeles, como dice en Hebreos 2, versículo 9. Y siendo igual a Dios, se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, como dice en Filipenses 2, 6. Aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. Escogiendo de entre la raza humana y entre las mujeres a la Virgen María, para efectuar su plan. María le da la naturaleza humana para cumplir los propósitos que hemos visto bajo el título del Hijo del Hombre. Finalizamos el tema del Hijo del Hombre, pero continuamos con más obras de Dios el Hijo. Síguenos para que continuemos conociendo más sobre nuestro Creador. Dios te siga bendiciendo.